Hola, hola, ¿cómo están muchachos? Bienvenidos a otro episodio de Carluis y sus amigos. Ya tiene nombre, Ajá, antes no tenía nombre, ya se llama Carluis y sus amigos. El excelente. problema era que antes se llamaba Carluis solo o con amigos. Ajá. Y ahorita estoy con amigos y cuando vaya a estar solo puede ser un problema. Hoy hay un invitado bastante especial, alguien porque que invité porque la gente lo Oye, pedía que muchísimo. imagínate, Decía pues. como, hey, invita a tu papá. Aquí está mi señor padre, José Luis Medina Guerra, a el profesor José Luis Medina, que en las redes sociales le dicen que es más joven que yo. Y básicamente me están puteando un montón por eso. Entonces por eso Eh, decidí hacer el episodio. ¿Cómo estás, papá? bueno, mira, un placer, bien, bien chévere aquí, muy contento de estar contigo. Ay, De un hecho, placer. Háblale al micrófono. ¿Sabes que mi papá tiene la voz de locutor porque mi papá hizo radio en algún momento? Hizo ajá, radio, o hace todavía, en Wiria, del lugar de donde somos. Nosotros somos de Yoco. ¿Tú sí, hiciste sí. radio? ¿Desde qué año tú estás haciendo radio, pa? Bueno, no, mire, ya hacen como 10 años estamos en esa experiencia y ha sido magnífica, ¿no? Realmente. Ha sido Ajá, bastante bueno. Entonces, por eso la gratificante. voz que te dice, hey, ¿qué voz? ¿Qué tal? Entonces, mi papá es locutor empírico, como que fue dándole poco a poco, aprendiendo cómo se hace la cosa, y es profesor de lengua. Sí, de hecho tuvimos una experiencia gratificante desde ya hace más de 25 años. Estuvimos en la docencia, ¿no? En la Sí, en docencia. la docencia. De hecho, recordamos cuando tú estabas pequeños, que yo estaba en la escuela siendo maestro, en este caso de Ah, primaria, que de hecho hubo una relación muy importante cuando tú ibas al salón de clase y era ese eso niño es espontáneo y natural. para eso es que tú estás acá, digamos. Mi papá, bueno, está conmigo de toda la vida. Yo tengo una dicha que es tener un papá bastante presente. De eso yo hablo como que en el Gracias, show. gracias por eso. Gracias a ti por no irte. Entonces, nada, Cheo, yo nací en el año, mi papá se llama José, le dicen Cheo. Ujú. Yo nací en el año 2000. Antes Sí. de mí hay una hermana, yo tengo una hermana, que tú tuviste a los 22 años. Tuviste una hija a Sí. los 22 años. ¿Por qué tú fuiste papá tan joven? Mira, yo creo que yo tuve el privilegio, Ok, por decirlo así, realmente de casarme con una mujer extraordinaria ok, y desde temprano, 19 años, estuvimos en una relación y nos casamos y luego entonces vino esa primera hija, quien es tu hermana, Yorfelis ajá, Medina, un ok, ser encantador, una bendición. Y luego entonces, después, pasado 5 años casi, ok, nací yo. nació lo que yo he llamado y llamo la oxitocina en persona, Carlos Medina. Oye. Mira, esto es un poco de piropo aquí que mi papá me va a lanzar, pero está bien. ¿Cómo tú conociste a mi mamá? O sea, tú tienes como que tú recuerdas el momento exacto en que tú viste a mi mamá. O como que comenzaron esa relación. Sí, bueno, mira, eso fue en un cine En un cine. ¿Había cine allá en allá? Yoco, o sea, un cine, digamos, eh, rudimentario, Ok, pues, ok, ok. rudimentario. Y estuvimos, yendo a ver unas películas y bueno, y vi esa excelente morena y de hecho Oye. me pude flechar, realmente Ah, flechar. Y allí estuvimos una relación extraordinaria y bueno, de ¿de allí novio cuánto nacieron tiempo pasaron? casi 2 años. De Dos novio. años Y ahí de se novio. casaron. Y ahí nos Porque algo casamos. que pasa mucho en los pueblos es como que Ajá. eso. Por eso te preguntaba lo de la hija. Es que la gente se casa bastante rápido. Sí, Como cierto, sí. que, o antes, pues no sé si en los pueblos, antes en general la gente se Sí. casaba rápido. Después llegó una época en la que no se querían casar. Los Claro, jóvenes no claro. se querían casar. Los Y cambios. ahorita está volviendo el casarse. Ustedes tuvieron de novios, los años que tuvieron, se casaron y mi hermana nació ahí mismo. Sí, nació al año. Al Al año. año. Al año Mi nació mamá se Yorfel. casó embarazada. No, no. Ah, No, no, ok. no, no, pero sí yo creo que fue rápido, fue Fue rápido, fue rápido. rápido. Yo creo que la misma noche creo que quedó. Oye, que ahí quedó marcada. Quedó marcada. Ey, papá, ¿cómo era tu juventud allá en Yoco? Porque yo he contado muchas veces cómo fue, cómo ha sido la mía, pues mi Ajá. infancia, cómo yo crecí.
como tú tienes. Mi abuela, que es una persona, es dentro de mi universo como comediante. Perfecto. Ella es un personaje bastante nombrado, que es Orfilita de Medina, que va a salir en este podcast próximamente. Si tengo que lanzarme un viaje, me lanzaré para grabar con ella. Ella es un personaje. También mi abuelo, también está mi tío Ángel Luis y todo eso. Pero ¿cómo fue tu infancia allá en Yoco, en Guiria y todo eso? Bueno, mira, muchos recuerdos, interesantísima, verdad maravillosa, muy sana y muy criolla, pues el contacto fue un pueblo chicharachero, folclórico, un pueblo en donde, digamos, los principios, también los valores, nos permitió tener esa niñez y esa juventud, pues, digamos, dentro del marco, pues, de lo que era los principios y valores. Y yo, desde que soy el hijo mayor, somos siete hermanos. Dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio hay 4 hermanos que también forman parte, pues, y de otros la familia. Que se criaron. Y otros que sí, se criaron. Tenemos una familia extendida. Entonces, bueno, mira, yo asumí la responsabilidad ciertamente de ser ese hermano mayor y de ser guía y de ser cuestiones, y siempre con los principios y el faro de lo que es una formación. La gente de pueblo generalmente cuando conecta con lo que es la formación, con lo que es el aprendizaje, en verdad valora mucho eso, ¿no? Entonces hemos querido también, o si se quiere, transmitirle pues a nuestros hijos también eso. Y por ejemplo, mi abuela siempre lanza sus cuentos de que ella vendía meriendas. Perfecto. ¿Cómo fue eso? Que ella, para criar a sus hijos, ella dice, y es algo que se da golpe de pecho diciendo, para criar a mis hijos, yo vendí pata de coco, todas estas meriendas no solamente merienda, también fruta como el jugo grande, la naranja y aquellos productos, el coco, aquellos productos de la zona y de lo que es el arte culinario, pues, digamos, lo que es la dulcería, por supuesto, el pate coco, el bofló, el pan casero. El bofló, que es la cuca. Lo que es la cuca. Aquí se le dice la cuca. Sí, ciertamente. Sí. Ajá. Todo ello, y yo tuve el privilegio, ciertamente, de venderla. ¿Tú lo vendías por el pueblo? Sí, lo vendía por el pueblo, salíamos a recorrer, entonces, y eso nos dio mucho roce, pues. Como que aprender a vender, a hablar con las personas y todo eso. Claro. Toma esta. Ok. Dámela aquí, Gaby. Gracias, Gaby. Como que roce con la gente como tal. Perfecto. ¿Y tú vendías solo o vendías con uno de tus hermanos? No, yo vendía solo. También el segundo hermano, Luis Arquímedes, también vendía, pero poco se le daba, pues, digamos, el hablar con la gente. ¿Tú has tenido, digamos, que esa habilidad para comunicar y todo eso? Bueno, mira, por lo menos desde el punto de vista empírico, pero hay esa disposición y hay ciertas cosas allí que nos permite, pues, digamos, intercambiar. Y saltando un poquito, ya nació mi hermana. ¿Cómo tú te enteraste? Yo fui un hijo buscado. O sea, cuando tuvo mi hermana, pasaron 5 años, ustedes a mí me estaban buscando. Bueno, fíjate algo, Carluis. Yo debo confesar que tuve mucho miedo a tener una familia extendida. Pero si tú venías de una familia extendida. Pero justamente por eso, pues, porque pensaba de que para tener una familia extendida tenía que tener, pues, digamos, las condiciones materiales para eso. Entonces, cuando nace Dior Félix, por supuesto, le dimos todo lo que teníamos, y ya para tener el segundo, teníamos, en este caso, mi persona, teníamos temor, pues. Entonces, pero ya pasados 5 años lo buscamos, buscamos, y nació, pues, digamos, el segundo hijo, y bueno, por supuesto, una bendición extraordinaria. Está bien. Sí, yo siempre como que me preguntaba eso. Yo sé que yo nací por cesárea. Yo nací por cesárea, no fui parto natural. Eso es como que lo que lanza siempre mi mamá, como que mira, por cesárea, tal, fue parto natural. Y cuando yo fui creciendo, así, Carluis, sus primeros años, ¿qué pensaste tú que iba a hacer yo? Sin embargo, hay algo que yo quiero compartir, no solamente contigo, sino con toda esa audiencia y esos seguidores que le mando un saludo, esos seguidores tuyos, que tienen el privilegio justamente de contar con un ser humano tan extraordinario como lo es Carluis. Yo dije que mi papá
a ver el tipo que más piropo me lanza, así que van a escuchar aquí bastante. Tú naciste lo que sea Enmantillado. 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 Recordamos que ciertamente esa mantilla la enfermera se la robó. Se la robó. ¿Sabes que yo tenía un chiste de eso? Para los que no Sí, saben lo que es nacer enmantillado, sí, se dice que cuando tú naces enmantillado es que como que tú estás Ajá. cubierto de Ajá. como algo, pues, como una Sí, mantilla, claro, digamos. claro. Y eso significa que tú eres una persona que va a tener mucha suerte en la vida. Claro, claro. Yo claro. siempre he tenido la historia de Ajá. que yo nací enmantillado, pero se robaron la Se mantilla. robaron la Entonces, mantilla. yo tengo suerte, pero a medias. Sin embargo, también debo sumar el hecho de que yo soy de los que digo de que tú tenías los ojos abiertos, esos ojos frondosos, Ojón grandes, siempre. ojos abiertos desde que estaba en el vientre de tu madre, porque tú naciste con esos, oye, ya con los ojos grandísimos, viendo, y era un niño extrovertido, pues, de Ok. alguna forma, y eso generó, pues, y hay una cantidad de anécdotas que podemos ciertamente referir Ok. con respecto a cómo fue ese Carluis, porque al tercer día, déjame Ok, decirte de algo haber aquí nacido. importante, al tercer día de haber nacido, sucedió una situación, un hecho que marcó tu vida. ¿Cuál fue ese Ajá, hecho? o sea, te cuento. Eran las 12 de la noche, Ajá. 12:30, el niño comenzó a llorar. Ok. Comenzó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Tu mamá estaba desesperada y yo, por supuesto, también desesperado al tercer día. Pasó un día, pasó otro día y entonces yo me doy cuenta y le digo a mi esposa, le digo, mira, el niño no ha orinado. Y entonces ella también se percata, Ok, ciertamente. Entonces eso generó el hecho de que, oye, que tú naciste, o sea, con Ahí lo es que el cuento se de un solo llama- riñón. O sea, Sí, tengo ese uno es el pequeño que cuento no de se eso, pero ese es el desarrolló. cuento. Pero ¿qué pasa? El organismo tuyo ciertamente estaba produciendo mucho calcio. Ok. Y ese cálculo generaba cálculo. Ok. Ese ¿verdad? calcio generaba cálculo. Ajá, ese cálculo y obstruía las vías urinarias. Ok. Bueno, allí esto fue un proceso y entonces recuerdo que para ese momento estuvimos aquí en Caracas, te mandaron lo que llaman policitra. Policitra, que es un medicamento que ciertamente Ayudaba. sí ayudaba a que tú podías, en este caso, orinar bien. Bueno, y ese proceso marcó, que no sé si tú quieres que yo eche el cuento sí, lanza completo, el cuento, este te completo, porque realmente ese hecho marcó tu vida. Ok. Porque pasado el tiempo, tú tuviste una niñez normal, una niñez extrovertida y cuestiones, pero de niño, yo recuerdo que tú veías mucho el deporte, te gustaba. Sí, me gustaba el sí, béisbol. sí, el La gente béisbol. aquí sabe todo ese cuento. Resulta que tú decías que tú tenías que ser como Samurai. Samurai era un jugador. Ale Cabrera. Ale Cabrera. Alex Cabrera. Y entonces, bueno, mira, de hecho, tú comenzaste a jugar lo que llaman las compoticas. Exacto. Allá en Yoco, digamos, béisbol. Y entonces con el amigo Cleto Zamora. Un saludo aquí al entrenador. Sí, un saludo Chile, para él. está en Concepción. Entonces resulta que, Carluis, que, bueno, tú eras muy bueno, pues, o sea, te gustaba y cuestiones. Recuerdo que cuando tenía como 14 años, 13 Ajá. años, si mal no recuerdo, una tarde, tú me dijiste, mira, oye, papá, yo quiero que tú vayas al estadio, Julio de César William- Casa. Julio César Casa, en donde viene un trainer, o sea, Como entrenador. un scout a Sí, verme un jugar scout, béisbol. un scout a verme jugar béisbol. Y ciertamente yo dudé de eso. Y dije, Ok. bueno, ok, perfecto, será cierto. No, no, papá, anda, ¿qué tal? Entonces yo voy. Y resulta que cuando estoy en las gradas, Ujú. que te están haciendo las pruebas, oye, mira, fue una cuestión tan emocionante cuando veo que te ponen a pichear. Ok. Y ese brazo, oye, Un tremendo. talentoso en Entonces, su talentoso momento. realmente en su momento. El trainer El o el scout, scout, el pues, entrenador. sí, que el entrenador que vino de fuera me dice, mire, yo me llevo este muchacho. Ok. Oye, de hecho, ya mi hija estaba acá en Caracas estudiando en la universidad. Oye, el hecho de quedar sin mi otro hijo allí, oye, me generó... A los 14 cierta- años. A los 14 años, muy joven, ¿qué tal? Que para allá. Entonces, resulta que esa noche no dormimos, porque estábamos decidiendo. Analizando. justamente, analizando si ciertamente o no. Recuerdo que el siguiente día eran las 2:30 de la mañana y tú te despiertas y vas hasta el cuarto contigo, en donde estamos allí Carmen y yo, y comienzas a llorar.
y dice que tú te quieres ir y cuestionar. Tomamos la decisión. Eso fue como un mes de, si mal no recuerdo, fue un mes de septiembre, Sí. algo de eso, ¿no? Entonces, que íbamos a tomar la decisión porque tú te ibas al finalizar Me el iba, año me iba a una academia de béisbol en Maracay. En Maracay. Entonces Ok. resulta, pero yo estaba ciertamente analizando y le digo a tu mamá, le digo, mira, Carmen, ve, tú sabes que este niño, este joven, tenemos que hacerle los exámenes antes que él se vaya. Ok. Recuerdo que estaba pendiente hacerte un gammagrama Yo de- renal. Aquí haciendo un inciso, yo de Wiria, de Ajá. allá de Yoco, yo iba a Cumaná cada tanto a hacerme unos chequeos y a No, Puerto chequeo. La Cruz. Y a Puerto La Cruz. Ajá. Ahí antes de irme, una de las decisiones fue ir a chequearme para enviar, para ver que para todo esté hacer- bien y que yo Exacto. pueda jugar béisbol Para tranquilamente. hacerte ese examen, Ok. que ese estudio, que no se te había hecho, ¿no? Ok. Realmente. Recuerdo que era un Gammagrama. gammagrama renal. Ok. Resulta que eso fue en el puerto. Entonces yo tenía el Corsa, o tengo el Corsa todavía, Ok. el carro, y yo le digo a tu señora madre que vaya ella hasta el puerto y que yo iba a subir a buscarlo, pero hasta Cumaná. Ajá. Y entonces ustedes de regreso se quedaban en Cumaná para que el doctor Pedro Macuarísima, que era el doctor Que me chequeaba, que exacto. te chequeaba, ciertamente vean los estudios. Ok. Bueno, recuerdo que en esa oportunidad, bueno, pasados los días que ustedes estaban en el puerto, bueno, yo estaba tan emocionado de que tú te ibas y que mi hijo Que iba a estudiar, cumplir el sueño, iba a cumplir de su lo que sueño, quería y cuestiones, todo. que resulta yo que nunca había manejado Tan larga distancia. fuera del municipio, entonces voy no solamente hasta Cumaná, sino que llego hasta el puerto Ok. a buscarlo. Recuerdo textualmente eso. Entonces, bueno, bajamos hasta Cumaná el siguiente día, la cuestión maravillosa, contenta, ¿qué tal? Recuerdo exactamente la hora en la tarde, a eso era 4:30 de la tarde, cuando entramos al consultorio del doctor Pedro. Ujú. Y recuerdo cuando tú ibas brincando, saltando y contándole al doctor, oye, mira Me que voy, me me voy, fui, doctor, me que me fui, voy, voy que a- soy voy a ser deportista, pelotero. voy a ser pelotero, que el samurái, que tal, para allá, ta, ta, ta. Perfecto. Ajá, y que el doctor, contento, pide los estudios. Ok. Entonces, pero resulta que después hubo un silencio Exacto. porque el doctor se queda congelado viendo los estudios y menea la cabeza, ¿no? Dice que no hay Y béisbol. así, menea la Ni cabeza. que te lo Oye, matemático, Michael de hecho, Jackson. entonces el doctor dice, este joven no puede irse. Cuando él dice así, realmente el impacto fue grande. Y comienza a explicar que tú tenías o tienes, ciertamente, en el gammagrama salió que tiene una atrofia renal en el riñón derecho. Que Y que eso- por lo tanto no podía jugar. No podía. Yo me acuerdo que esa Sí. vez, bueno, después se habló con la gente, dice, mira, no va a poder Ah. seguir jugando béisbol. Y a partir de ahí Eso vino marcó, exacto, un ok. antes y un después. Exacto. Vino como una depresión. Ujú. Y como que yo estaba deprimido, estaba en tercer año de bachillerato en ese momento. Vino como una depresión y comenzó una etapa en mi vida de rebeldía. De rebeldía. Se puede decir así, porque Sí. un carajo que estaba enfocado. Un carajo, un chamito que quería hacer algo, broma, y lo tuvo como tan cerca. Igual no era como que de cerca, era que iba a la academia a prepararme para después ver, Exacto. buscar firma, como sea, Claro, cómo claro. funciona eso. Eso es. Ya ese sueño se había como hecho a un lado, y como que esto no se puede por temas de salud y todo el pedo. Y yo, en esa época de rebeldía, después nació otro sueño, Ajá. que fue el de ser narrador deportivo. No, ya va, permíteme Ah. que te atropelle. Dale, Vamos tranquilo, a decirlo así. tranquilo. No, sí, mira, lo que pasa es que también había, para ese momento, tú tenías otra cualidad, que tú eras un excelente narrador o te gustaba la narración deportiva. Este cuento era que sí, yo iba a los deportivo. juegos Ajá. del pueblo y yo narraba. Narraba. Yo narraba los Y juegos ahí mismo. recuerdo que tú imitabas mucho a Fernando Arriaza. Exacto. Sí, un narrador deportivo que tiene una dicción envidiable, ¿no? ¿Te Exacto. entiendes? Entonces tú te colocabas allí en el cuarto, en el baño, ciertamente. Entonces cuando se presenta la situación de la frustración por el hecho de que no te pudiste ir hasta la academia, como hay una rebeldía que se manifestó y se reflejó
en los resultados académicos. Exacto. De hecho, pues no sé si ya tú les has contado a tu, a tu fiel audiencia de que de hecho tú no fuiste un buen estudiante. Respeta. Desde el punto de vista de los resultados, con algunas excepciones, en primero y en primer y segundo año segundo fue un año buen muy bueno. estudiante, Ya ya después, cuando sucedió lo que sucedió, comenzó una rebeldía. Entonces, oye, al extremo de que en el liceo fuiste expulsado en varias oportunidades. Exacto. De hecho, tu mamá era la que iba a las reuniones y a las quejas, a ver las quejas y cuestiones, y yo no iba, pero fue tanta la obstinación que ella decidió y sumó la toalla. Exacto. Dijo, yo me acuerdo claramente Sí. que mi mamá llegó y dijo, yo no voy más. Ajá, Yo sí. no voy más, porque yo estudiaba con un hermano. Ajá, sí, O sea, cierto. no es, o sea, sí somos primos en realidad. Pero estudiamos como que al bachillerato todo el tiempo juntos y éramos como el dúo perfecto para lanzar chistes en el salón, joder, hacer todo lo que se hace, pues, Exacto. la comedia, Ajá. como tal. Y era eso, todo el tiempo íbamos a dirección, tal, y mi mamá iba y ya de verdad estaba como que harta. Ajá. Y llegó diciendo, mira, yo no voy más, le dijo a mi papá. Y ahí fue que mi papá empezó a ir a las reuniones Sí, la y reunión. todo eso. Y ya, pues, como No, que- pero también súmale, el hecho es cierto de que en una oportunidad era tanta la situación de que yo iba, y entonces decidí obstinado Que yo no iba a estudiar más. que no iba a estudiar más. O sea, tomé una decisión, bueno, pero fue producto de la misma rabia y cuestiones, ¿no? Porque ciertamente. Entonces, cuando se presenta la situación, sí, pero sin embargo, tuviste Sin embargo. Ajá. Sin embargo, Tuviste un quinto año, o sea, bueno, yo diría que bueno, pues, tomando en cuenta las situaciones que habían sucedido antes. Entonces, tu hermana me llama y me dice, papá, cuando él salga de quinto año de bachillerato, tú me lo traes para acá, para Caracas. No, eso fue en quinto año, literalmente estudiando todavía. Que vine a Caracas. Perfecto. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos, y aquí lo voy a confesar, Ajá. con el respeto. No, dale, yo he contado cuestiones. todo lo que tú vas a Ajá, contar, ya yo lo he contado, pero temía- desde mi lado. temíamos que, porque habían ciertas conductas que yo diría. Oye, que yo tenía digo- miedo que fuese un delincuente, ¿vale? Oye, sí. Eso era lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque en el Sí. lugar en donde estaba creciendo y todo eso, y la época de rebeldía, que Sí. para ser exacto y Ajá. específico fue entre tercer y cuarto año, con la depresión, lo que uno veía o lo que escuchaba de sus compañeros y todo esto, era voy a hacer una vuelta para Trinidad, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro. Y bueno, nada, no era que habían delincuentes a tu lado, que sí, pero era como que ese era el camino, eran los ejemplos, eran los referentes que habían cercanos. Habían otros en el deporte y todo eso, que salieron del municipio, Claro. que ya yo he hablado de esto, de Néstor Salazar, Luis Belmés, Ezequiel Carrera, todo, un montón de referentes Ajá. finos y que dejan como que el nombre del municipio en alto, pero habían como ciertas conductas que daban cierto temor. Había rasgo de indisciplina Eh, para ser generoso, pues, de alguna manera. Entonces, nosotros teníamos un gran miedo. El miedo era que, oye, como se dice allá en el pueblo, que el muchacho se desvíe. pierda, se pierda. Entonces, decidimos, o sea, la hermana tuya y mi persona, traerte para acá, para Caracas. Entonces, ¿qué hicimos aquí en Caracas? Te llevamos para casi todas las universidades que ciertamente de cierto nivel, que es decir, la Universidad Católica, la Universidad Central, la Universidad Metropolitana, recuerdo que Monte Ávila, y otras universidades, con el interés que ciertamente tú puedas conectar con eso, Y de aquí, alguna forma. y aquí yo agrego que para resumir un poco el cuento ese sí, que ya yo como que se lo he contado a la gente, ahí cuando yo vengo y veo la mayoría de las universidades, ahí me enamoro de la Universidad Católica, que era Exacto. donde estudiaba mi hermana, Ajá. que me enamoré de la más cara, ¿vale? O sea, me enamoré de la universidad más cara. Y después yo, cuando me gradúo, me vengo inmediatamente para acá, empiezo a vivir acá con mi hermana y presento la prueba en la Universidad Católica. Yo no quedo porque, bueno, nada, evidentemente venía como con un nivel académico bastante bajo por los años que me perdí o que no estaba viendo las clases, estaba un tiempo de conocimiento que no, Sí. no estaba obteniendo.
yo raspé la primera, después empecé a hacer como un propedéutico, después volví a presentar, quedé en letras y después entré a estudiar en comunicación social. Esto con el sueño que fue el Sí, que surgió después claro. de yo ser narrador deportivo y todo esto. Yo quería, bueno, Sí. después ya miraba a Toma Papá y a todos estos narradores deportivos. Debo decirte también, debo sumar lo siguiente. Ajá. Recuérdate que cuando tú decides ingresar en la Universidad Católica, yo te digo, oye, tú no tienes el nivel para esto. Es un poco ofensivo, Tú pero no sí. tienes el nivel para esto y tú tienes que ciertamente hacer unos cursos Los propedéuticos. de nivelación. Y de hecho, debo agradecerte que cuando hiciste ese curso, aprobaste el curso, pero sin embargo, cuando fuiste a hacer la prueba, Raspé. sí, O raspaste sea, la primero prueba. fue la... Sí, tú primero fue el entiendes. taller, exacto. Primero fue el taller, y cuestiones, pero sin embargo eso a la postre, oye, tuvo una importancia capital, pues, Exacto. de alguna manera. Pero debo recapitular para decir que la decisión de traerlo para acá, de traerte para acá, era precisamente para ver cómo tú podías conectar con el otro área o con la otra área que a ti te gustaba, que era la comunicación, en este Social. caso, la comunicación social, mención deporte. El pues, periodismo digamos, sí, deportivo. el periodismo deportivo, ¿no? Cosa que, después, que duró poco porque al llegar a la universidad vi otras cosas, Ajá. el arte como tal, ahí llegó, empecé a hacer teatro, después Sí, empecé claro. a estudiar comunicación. ¿Cómo tú te enteraste, papá, que yo era comediante? Yo te dije, yo no recuerdo como el momento. No, exacto. no, mira, ve, fíjate. Fíjate lo siguiente. No. Eh, Ok. Esto tiene una historia. Esto No. tiene una historia y que me voy a permitir compartir con tu audiencia. Es el hecho cierto de que por nuestra formación académica siempre quisimos de que nuestros hijos tuvieran un nivel académico. Exacto. Lo que es la academia, lo que es el aprendizaje sistemático, el aprendizaje formal, lo que es el pensum curricular, lo que es todas estas cuestiones. ¿Tú entiendes? Entonces, en el mundo de las artes, por supuesto, debo confesar, no estábamos muy vinculados, cosa que es un grave error, Exacto. de alguna forma. Entonces, cuando tú ingresas y que estás estudiando, que estamos haciendo los esfuerzos para el pago y las cuestiones, justamente yo estoy contento porque yo no sabía de que tú inclusive había iniciado pues en el mundo de la comedia. Inclusive creo que hubo una complicidad de tu hermana y de hecho me tenían eso escondido durante 2 semestres. Yo creo que si mal escondido no, recuerdo. era algo que se comenzó a hacer. Sí, pero... Y como la universidad era lo primero en ese momento, Ok. lo otro no se mencionaba Lo tanto. cierto, no, sí. Entonces, ¿cómo me entero? Yo me entero que ciertamente tu hermana, en una oportunidad, me lo barajó, como dicen allá. Me lo barajó muy bien y me dice, mire, tú sabes que tu hijo está probando la posibilidad ciertamente del caso de hacer comediante. comedia y cuestiones. Bueno, de hecho, yo lo puse como condición Ajá. que justamente eso no vaya a interrumpir los estudios. Exacto. Ajá. De hecho, Ya los después estudios se nos quedamos interrumpieron. más pobres de lo que estábamos, no había pagar, No, claro, no había hubo la para pagar y se interrumpió. Sí, hubo la situación país y hubo todo el cuento que ya sabemos. Bueno, y se interrumpió. Ahora, pero cuando yo me entero personalmente o me entero realmente es que cuando yo recibo una llamada tuya y me dice, papá, el conde del Guácharo, cuando era el conde, exacto, era el conde, cuando- cuando era el conde, ¿te entiendes? estaba bien visto. Cuando era el conde, realmente en lo que es esa primera etapa, No, vamos a decirte así, La primera etapa bastante larga. antes de esa mutación, Exacto. o de esa Antes de la transformación. de esa metamorfosis, vamos a decirlo así, se iba a presentar en Wiria. Wiria y en Carúpano. En Wiria y en Carúpano. Tenía una gira por allá. Entonces, tú me dices, tú estabas nuevecito, tú me dices, papá, yo quiero ir a ese show, yo me quiero presentar en ese show. Vaya para el... Ahí está, yo para contexto. Ajá. El conde va para Wiria Ok. y para Carúpano. Oh, perfecto. Y se iba a presentar en un hotel allá en Wiria bastante famoso. Y mi papá en el municipio es bastante conocido. Y yo le pedí el favor de que por favor vaya y hable con los dueños del hotel. Sí, claro. Que se comuniquen con Con los el productores del
del Conde del Guácharo para que me dieran la oportunidad de yo abrir ese show. ¿Por qué? Porque yo como comediante local iba a ser mi primera vez presentándome en William. Bueno, justamente. Y estaba, fíjate que en ese momento yo no tenía miedo, porque yo estaba como que buscando las oportunidades y estaba mucho, ahorita tengo miedo de presentarme, cosa que va a pasar, pero en ese momento le dije, por favor ve y habla con los dueños y dile, mira, yo tengo un hijo que hace comedia, tal. Y mi papá, como siempre, de verdad ha estado opuesto, más allá de los miedos y todo eso. Dijo, dale, pues yo voy. Ajá. Y ahí pasa que tú fuiste y te dijeron lo que te dijeron. Sí, cuando yo fui, realmente me dijeron, bueno, que se iban a poner en contacto con La el producción. O sea, entonces la producción llama y te pide un video. Un videíto. Sí, un videito para ver la Que cuestión. yo le pasé un video Ajá. con mi Recuerdo- Motorola. O sea, yo tenía un Motorola. Ok. Ahorita que usted está viendo los videos con calidad, pero le pasé el video y con... resulta oye, fuiste aprobado para que participara con el Conde, o sea, como parte de los participantes. Exacto, ciertamente, como los abridores, porque él como los llevaba sus abridores pues, y sí, yo iba a ser como perfecto. el local. Recuerdo que tú te fuiste de aquí de Caracas hasta Yoko, te fuiste en Encava, lo que llaman precisamente. Sí, estaba por el terminal de Pagaste San tu Martín. pasaje, cubriste todo, perfecto. Entonces, en el Corsa, El Corsa es el carro de mi infancia. Perfectamente. Junto con un Malibu azul. Andábamos en el Corsa, pero por X circunstancias, que no voy a referir aquí a... Tirotearon en William, Sí. tirotearon el hotel, el hotel donde se iba a presentar y cancelaron el show porque, bueno, Oye, era un peligro. Por motivo de seguridad. Por motivo de seguridad. Entonces suspendieron el show y entonces había que subir hasta Carúpano para el show que se iba a presentar en Carúpano. Porque ellos te hicieron la propuesta de que sí, está bien que ahora aquí también va a presentarse en Carúpano. Somos la misma gente que lo está trayendo, el Conde del Guácharo. Perfecto. Porque no abre también en Carúpano. Entonces, se pierde la oportunidad. O sea, no se da el show en Wiria por lo que estamos diciendo, Ajá. que tirotean el hotel y queda solo Carúpano. Ya yo Claro. había viajado a Yoko y desde ahí nos vinimos en el carro a Carúpano. Y ahí fue la primera vez que tú me viste haciendo comedia. Primera vez que te vi haciendo comedia allí en un centro, habían 500 personas, si mal no recuerdo. Yo no conocía personalmente al Conde. Allí tuve la oportunidad de conocer al Conde, creo que a la Gocha. A la al Gocha Porto. Marianto y al Porto. Ajá, sí. y el Porto. Y de hecho, entonces, bueno, pero tú estabas nuevecito. Recuerdo que comenzó la presentación como a las 11 de la noche, con un sonido que no era el sonido más adecuado. Exacto. Entonces resulta que, oye, ¿cuál es mi sorpresa? Que me ponen al muchacho de primero a abrir el acto. No, porque iba a abrir a la Oye, entonces, oye, 500. Recuerdo que tú con un telefonito. Sí, un Motorola. Sí, un Motorola. Tú me dices, oye, papá, grabe allí. Resulta que yo voy a grabar y cuando... Me fue bastante mal. te fue malísimo, malísimo. Resulta, pero no, un malísimo que trajo su gran aprendizaje. Exacto. Recuerdo que cuando tú te subes a la tarima, cuando tú te subes al escenario, oye, te quedas en cero. Te trabas. Yo tenía como 3 meses haciendo comedia, Sí, 3, 4 meses. te trabas completamente. Entonces, oye, habían 500 personas. De repente, oye, resulta que, pero como gallo bueno, el muchacho llega después. Al Guira le dicen gallo. El malo es el gallo guaramero. No sé, pero, ¿qué? Sí. Como gallo bueno, llega el muchacho y entonces saca una patada, como dicen por allá, y entonces, oye, arranca. Y logró terminar, ciertamente. Pero resulta que yo debo confesar. Era un público bastante mayor y todo eso. Debo confesar que cuando tú terminaste, que me fuiste a preguntar, mira, papá, tú grabaste. Yo no pude grabar porque me fui en llanto. De lo mal que me fue. me fui en llanto y me puse nervioso. Y que por eso va a dejar los estudios. Sí, me puse nervioso, ¿qué tal? Bueno, allí yo quedé convencido y yo dije, bueno, él tiene que seguir los estudios porque realmente eso no se le da. eso no se le da. Pero bueno, resulta que no fue así. Después pasa un tiempo, ¿no? Pasa un tiempo. Voy contando aquí ahorita a la gente y que, ay, pero tú se interrumpe. Bueno, para agregar la broma, pasa un tiempo y cuando me vuelve a ver mi papá es la otra cara de la moneda. La otra cara la cara de la moneda en todos los sentidos, porque ya es un comediante
igual o más grande, incluso me atrevería a decir, que el Conde del Guácharo. Sí. Y fue un escenario muy distinto. Yo le estaba abriendo, no, yo era parte, no, ni siquiera estaba abriendo, yo era parte del show, un show que ya yo he hablado, se llama Degenerados, No, que era claro. con Emilio Loera, el profesor Excelente, Luiseño, Aliotero. agradecidos. Mi papá me vio con casi 800 personas en el anfiteatro de Latillo. Claro, Cuéntate tu experiencia. perfectamente. No, mira, bueno, pasado un tiempo de esa última vez que ya yo había dado por sentado de que tú no ibas a seguir en eso, porque ciertamente no se te daba, pues, Exacto. de alguna manera. Entonces, recuerdo que tú nos llamas, que tú ibas a girar por el país con la autoridad o las autoridades de la comedia, que quiero agradecerle ciertamente por haberle dado la oportunidad El profesor también Briseño, al profesor Aliotero, Briseño, y Aliotera, Emilio Loera. y bueno, de hecho, mi respeto precisamente para don Emilio, que don Emilio le dio la oportunidad también y por el talento que tiene Carlos Luis. Entonces, nosotros hicimos ese viaje para acá, para Caracas. Me acuerdo. Recuerdo que lo hicimos desde el punto de vista económico muy, muy precario. Mucho. Sin embargo, entonces cuando aquí en el anfiteatro Latillo, cuando nos sentamos, oye, que vemos el escenario, que presentan a Carluis y veo como Carluis ciertamente, oye, se interrelaciona y se carea precisamente con esas autoridades de la comedia. Ya Yo había, digo, oye, había mira, muchas horas de vuelo de por ya, yo medio, digo, muchas tarimas. Sí, yo digo, bueno, esto, ahora ahí lloré, pero lloré de la alegría. ¿Te entiendes? Y lloramos, tu mamá y yo, de cuestiones. Es una función que te quiero felicitar, excelente. Y luego, entonces, conversé. Recuerdo que Emilio, en la conversación que tuvimos, oye, me dijo cosas que de alguna manera me convencieron mucho más. Y me dijo, yo, salvando las diferencias y el tiempo, yo también comencé así. Yo comencé en la Universidad Católica. Yo no pude terminar en la Universidad Católica. Ali Otero me dijo, todo lo que usted ve de él, aquí, él se lo ha ganado solito. No. Esa palabra me lo dijo, solito. El profesor Briseño, con aquella elocuencia, Ok. también me dice, mira, es realmente lo mismo. Mira, eso, como decía un compadre y amigo, eso me satisfizo. Tu padrino, por cierto. Exacto. No, bueno, sí, pasó eso. Y ahí yo sentí que bueno, nada, yo creo que no sé si había dejado ya la universidad o había parado la universidad. Sí, claro. Pero sí, fue un muy buen show que sirvió como para sacarme esa espinita. Sí. También, como dije ahorita, habían ya horas de vuelo de por medio, Claro, como claro. que experiencia ya dándole, y por eso surgió como la oportunidad de ser parte de ese show. Fíjate que ese show, yo entré, no me acuerdo el nombre del comediante, pero había como una comediante Ajá. que le habían tocado la puerta para que sea parte. No pudo por cosas que creo que estaba fuera del país. Sí. Y entro yo como bateador emergente y fue increíble. Se hizo como una gira por todo el país, está dividida en dos partes. Una que fueron 7 ciudades. Sí. Y yo le di ahí, fue bastante bien. Después se terminó con otras 5 ciudades y recorrí el país como que bueno, con Claro. eso, con Emilio y todo eso, que en algún momento espero que esté acá, Oye, se va a tocar la puerta. sería un Y fue privilegio. una experiencia bastante fina, aprendí del mejor. Claro, Es como claro. que Sí, mira, claro. Emilio Loera en un autobús o en un avión, o donde sea que nos estuviésemos trasladando, dando consejos y hablando y jodiendo conmigo, como que si, Sí, imagínate, como pues. si, como todo el mundo igual, pero como si fuésemos iguales a nivel de comediantes, pues, No, de inclusive. trayectoria y de todo esto. Entonces nada, pues como que eso No, estuvo y fino. súmale también el hecho que yo siempre te decía, oye, arrímate, Ok. arrímate. Y cuando tú me dijiste que tuviste también la oportunidad de de conocer a Márquez, a Laureano Márquez, Ah, una autoridad, un Ah, maestro, de alguna forma, oye, yo me quito el sombrero y quiero agradecerle todo el aporte que ellos le vienen haciendo a la comedia y le han hecho a la comedia y le han hecho al país, ¿no? Eso lo de Laureano Márquez y Emilio, como que como las cosas Sí. se unen Ajá. un poco. Uno de los cuentos que yo también he lanzado, que la primera vez que yo, o sea, lo primero que yo veía de comedia como tal, Ajá. eran estos programas, bueno, que te Sí, ríes, estas ok, cosas. perfecto. Pero como que de lo que me gustó como tal fue Échate en TV, haberlo visto y todo eso.
Y fue yo me acuerdo con la campaña de Capriles, cuando Capriles era querido y todo eso. Así, bueno, de hecho, cuando no había oído también la metamorfosis. Exacto. Había en Globovisión, me acuerdo, Ajá. hicieron un programa en el que invitaron a un montón de actores, como que Ah, artistas, sí, de hecho. a personas del medio y todo eso. Y Emilio y Laureano Ellos- hicieron un video, ¿Cómo no? un sketch que se llamaba Miranda y el estudiante. Y el estudiante, Y ¿cómo eso no? fue como que la primera pieza de comedia que yo vi con mi papá. Que Los vimos juntos. fue como que mi papá me dijo, mira, yo me acuerdo que estaba fuera del cuarto y me llamó, mira, ven a ver. Fui y vi ahí la Sí. broma, me gustó mucho lo de Miranda y el estudiante. Y papá decía, eso sí es comedia. Tal. En ese momento yo ni sabía que era el stand-up comedy ni nada. Yo conocía a Alex Varela, a todos ellos, pero no sabía que eran stand-uperos como tal. Entonces, nada, eso fue como que una de las primeras cosas. Y ahorita, para ir como cerrando. No, pero no, sin embargo, yo quiero significar algo, ¿no? Ah, ok. Yo sé que en aras del tiempo y la No, cuestión. no, dale, y habla. la Tranquilo. cuestión, yo quiero en verdad significar algo y esto suena un poquito filosófico, pero no es así. El hecho de que el ser humano con Carl Luis, yo me he dado cuenta y he corroborado de que el ser humano nace con dones. Exacto. Con dones. Lo que pasa es que hay seres humanos quienes tienen el privilegio, Carlos lo tuvo desde muy temprano, que desde muy temprano ciertamente ellos muestran, pues, digamos, ese privilegio y muestran ese don. Lo que pasa es que nosotros no estamos lo suficientemente educados, sobre todo los padres, el sistema educativo, la misma sociedad, para nosotros ciertamente poder identificar eso. Carluí, desde la mantilla, desde que nació, venía enseñando por dónde iban los tiros. Excéntrico, alegre, espontáneo, natural. En la escuela, cuando Carluí precisamente él fastidiaba, cuando era expulsado, cuando no dejaba Expulsado varias veces también. que los profesores ciertamente Hablaran. hablaran, que le colocaba sobrenombre y cuestiones. Él estaba demostrando, su alma estaba, su misma energía, su esencia, ciertamente le estaba indicando por dónde iba. Lo que pasa es que nosotros no éramos lo suficientemente educados, no nos damos cuenta con respectamente para dónde. Entonces, hoy en día yo le decía a mi esposa, tuvo que pasar todo esto precisamente para él poder llegar al extremo que tú me cuentas que cuando estabas en la Universidad Católica Andrés Bello, unos compañeros tuyos de clase, ante un concurso que hubo. Así fue, sí, yo echaba la historia del inicio. Ajá, Sí. Un amigo me decía, te mira, pidieron por favor inscríbete, tú eres cómico, dale. Y me inscribí, ahí fue que comencé. ¿Por qué razón? Porque tú eras cómico en el aula, de alguna forma, esa era tu naturaleza. Entonces, con Carluí, yo corroboro de que ciertamente la gente, todos nacemos con un don. La diferencia está en que muchos no nos damos cuenta y no podemos conectar con ese don. Y tú conectaste realmente con ese don. Muchas Por eso gracias. es que es un privilegio para mí ser tu papá. Muchas gracias. Bueno, yo aprovecho también para darte las gracias por toda la crianza, por todas las enseñanzas, por enseñarme como a soñar, de verdad, porque es como que eso yo te lo debo a ti. Yo nací y desde niño siempre se dijo como que hay que tener un proyecto de vida. Claro. Yo tuve diferentes en el crecimiento. Yo quería ser pelotero y yo decía que yo iba a ser el mejor pelotero. Después dije que iba a ser narrador deportivo y narraba en el pueblo, como que juegos y todo eso. Y estaba enfocado a tal punto de que empecé a estudiar comunicación social. Claro, precisamente. Después de no haber quedado en comunicación social. Es como que desde niño siempre eso estuvo ahí en la mesa y se dijo, esto hay que soñar y tú solo tienes que darle un poco y trabajarlo. Entonces, nada, yo te agradezco eso por ser un papá amoroso, por gracias darme por eso. Gracias por lo que me toca. El amor necesario. A mi mamá también, que es increíble. Ese es un ser maravilloso que está dando amor y apoyando y matándose con quien sea que vaya en contra. Así que si lanzan malos comentarios, ella va y le va a responder. Entonces, nada, creo que tengo la dicha de tener un muy buen padre. Y bueno, espero que eso me sirva a mí. También estoy enfocado en el momento en el que sea padre, también hacerlo. Gracias por enseñarme a soñar y gracias por estar presente para que vayas viendo lo que has creado. ¿Okay? Y lo que he creado yo, pues como que el camino de todo. Yo confieso que a mí se me dificultaba
y todavía tengo alguna dificultad ciertamente como para poder entender este tipo de comedia. Insisto, yo soy del tiempo, somos del tiempo Sí, de Laureano, todo de Emilio, el Conde en su primera fase, insisto. Bueno, de hecho que era un tipo de comedia quizás un poco más diferente. Hoy en día con estos tiempos líquidos, la modernidad líquida, que ciertamente hay unos códigos, unos símbolos en donde uno muchas veces no entiende, pero gracias a ti me ha permitido justamente, y oye, yo quiero también agradecer porque realmente la comedia tiene futuro, porque esos compañeros tuyos, oye, en donde si me pongo a nombrarlo ahorita, que si Don Yelame, Diego, Don Comedia, Reinaldo, completo, Carlos Yelami, me la hiciste completo, todo lo que siempre nombramos, mira, personas que van a pasar sí, por aquí. y esos amigos tuyos que a nivel internacional son unos referentes nuestros que enaltecen a la comedia. Bueno, nombrarlos a todos sería ciertamente José Rafael y todo lo Todos demás. los ídolos ¿Entiendes? también. Sí, todos son ídolos, son exponentes y de hecho yo veo que tú y estos compañeros son exponentes y son representantes a Está en buenas futuro. manos la Estamos comedia de este país. en buenas manos la comedia realmente en el país. Entonces, y ya para Eh. cerrar, muchas gracias. Sí, Algo que también me enseñó mi papá fue como a amar mucho el lugar de donde vengo claro. y decirlo un montón. Sí. Sí, pues porque es como ser ejemplo. Claro, claro. Que la gente reconozca el lugar de donde uno viene por las cosas buenas que pasan. Y por eso yo digo un montón de veces Wiria, digo Yoco, que es donde me crié ahí, Claro, en la esquina donde estuve, digo como el municipio de Valdés, digo claro. Sucre, digo Oriente. Y cuando me vaya a vivir fuera del país un tiempo, porque es natural y es algo que quiero hacer, voy a decir como que Venezuela. Gracias por eso también. Gracias. Carlos, y yo siempre he creído de que tú eres un yoquero, un guireño universal. Oh, y tal. Bueno, ¿tú entiendes? Y en la tierra de donde nosotros somos, ciertamente ha parido exponente en el deporte. Brillante. Mama Osa, hermano. En el arte también. Néstor Salazar, en el arte. Wiria, tenemos Betermit. Betermit. Tenemos inclusive referentes en el arte, en el deporte, en la historia. Ojalá que de alguna manera en algún momento todos como que los que están viendo tengan la oportunidad de visitarnos por allá. Y lo que es Sucre en general, lo que es el Oriente, lo que es el país nacional. De hecho, yo quiero agradecerle también a Caracas. Caracas, oye, Carluis es un caraqueño. Caracas adoptó a Carluis y para mí es gratificante para donde yo vaya o para donde yo voy. Me dicen, mira el papá de Carluis. Y ya te están reconociendo, te están pidiendo fotos. Te están pidiendo fotos. Hay un rapero que dice como que, un rapero cubano que dice, Caracas es mi ciudad por propia decisión. Sí, señor. Llegué en un avión desde la Europa solo sin ninguna misión. No, Caracas. Él llegó sin ninguna misión, es como que Caracas, yo lo que le digo es como que Caracas es mi ciudad por propia decisión. Sí, claro. Yo llegué en una encaba desde el oriente del país con una misión y es lograr cosas maravillosas. Los quiero mucho, de verdad. Nos vemos en una parte B. Vamos a meter un montón de comentarios acá para que exista la parte B. Besos y abrazos. Un abrazo para todos. Ajá, terminamos con esto, Oscar Luis. Voy a decir, terminamos con esto. Yo exhorto a la población mundial, a la población venezolana, para que vengan a ver a Carluis, que es la oxitocina en persona. Oye.